Pensé que conocía el amor cuando me casé con Javier a los 40 años. Creía que nuestro matrimonio silencioso y discreto era suficiente, que no necesitábamos la aprobación de sus hijos adultos que me miraban como una intrusa. Pero cuando él murió repentinamente, me di cuenta de lo equivocada que estaba. En su velorio, rodeada de miradas de desprecio y susurros venenosos, estuve a punto de huir, hasta que su abogado pidió silencio y cambió mi vida para siempre. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Eso nos ayuda muchísimo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestra comunidad. Mi nombre es Ana. Tengo 44 años. Y durante 4 años creí que había encontrado la felicidad junto a Javier. Era un hombre de 52 años, divorciado, con 3 hijos ya adultos que nunca me aceptaron. Carmen, la mayor de 28, me miraba siempre con esa sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Miguel, de 26, directamente me ignoraba, como si fuera invisible. Y Lucía, la menor de 24, era la más cruel de todas. Sus comentarios cortantes siempre venían envueltos en una supuesta preocupación por su padre. Cuando Javier y yo nos casamos, fue una ceremonia íntima. Solo nosotros dos, un juez y 2 testigos que él consiguió en el juzgado. Sus hijos no asistieron. «Papá, ¿no crees que es muy pronto? Apenas llevas 2 años divorciado», le había dicho Carmen cuando anunció nuestros planes. Pero Javier era un hombre decidido y me amaba, o eso creía yo. Durante nuestro matrimonio, vivimos en una burbuja. Él trabajaba como ingeniero en una constructora importante. Yo había tomado la jubilación anticipada de mi trabajo como profesora de primaria. Nuestra rutina era tranquila. Desayunos en silencio cómodo, noches viendo películas en el sofá, fines de semana en el jardín que tanto amaba cuidar. Los hijos venían de visita esporádicamente, siempre con esa tensión palpable, esas conversaciones forzadas donde yo me convertía en un mueble más de la sala. «Ana, ¿podrías traernos café?», me decían, como si fuera la empleada doméstica. Javier nunca decía nada. Pensé que era para mantener la paz, para no crear más conflicto. Ahora entiendo que su silencio tenía un propósito mucho más profundo. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra. Javier se levantó temprano, como siempre. Me dio un beso en la frente y me dijo: «Que tengas un buen día, amor». Fueron sus últimas palabras para mí. A las 3 de la tarde, recibí la llamada más devastadora de mi vida. Había sufrido un infarto masivo en la oficina. Los paramédicos no pudieron hacer nada. El mundo se detuvo. Mi Javier, mi compañero silencioso, mi refugio después de años de soledad, se había ido. El dolor era tan intenso que no podía ni llorar. Me quedé sentada en nuestra cocina, mirando su taza de café de la mañana, aún sucia en el fregadero, sin poder procesar la realidad. Los hijos llegaron esa misma noche. Carmen entró a la casa como si fuera suya, ignorándome completamente. Miguel y Lucía la siguieron. «Mamá nos contó lo que pasó», dijo Carmen, refiriéndose a su madre biológica, la exesposa de Javier. «Vamos a encargarnos de todo. Tú no tienes que preocuparte por nada». Sus palabras sonaban consideradas, pero el tono era frío, distante. Me trataban como si fuera una conocida lejana, no como la viuda de su padre. «El velorio será mañana en la funeraria San José», anunció Miguel. «Papá tenía todo pagado desde hace años. Esa noche no pude dormir. Me quedé en nuestra cama, abrazando su almohada, tratando de encontrar aún su aroma entre las sábanas. La casa se sentía vacía, demasiado grande, demasiado silenciosa. Por primera vez en 4 años, me sentí completamente sola. Al día siguiente llegué temprano a la funeraria. Quería tener unos minutos a solas con Javier antes de que llegaran todos, pero cuando entré al salón, me encontré con una escena que me partió el corazón. Sus hijos ya estaban ahí, junto con su exesposa, Patricia, una mujer elegante de cabello rubio perfectamente peinado. Estaban reorganizando las flores, quitando algunas y reubicando otras. «Ana», me saludó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lamento mucho tu pérdida». La forma en que dijo «tu pérdida», como si el dolor fuera solo mío y no de todos, me hirió profundamente. Me acerqué al ataúd donde descansaba mi esposo. Se veía sereno, como si simplemente estuviera durmiendo. Las horas siguientes fueron las más dolorosas de mi vida. Los familiares y amigos de Javier comenzaron a llegar, y yo me convertí en un fantasma. La gente se acercaba a Carmen, Miguel y Lucía para darles el pésame, como si fueran los únicos dolientes. A mí me saludaban de pasada, con esa cordialidad forzada que se le da a un conocido en un momento incómodo.
¿Y tú quién eres?, me preguntó una señora mayor que no conocía. Antes de que pudiera responder, Carmen intervino. Es Ana, la última pareja de papá. La palabra última sonó como un puñal. No dijo esposa, no dijo viuda, solo la última pareja, como si hubiera sido una más en una larga lista. Los susurros comenzaron pronto. Podía escucharlos claramente. Pobrecita, tan joven cuando se casó con él. Solo estuvo con él 4 años. No es como si hubiera sido un matrimonio largo. Los hijos son los que realmente están sufriendo. Ellos sí lo conocían de toda la vida. Cada palabra era como una bofetada. Me senté en una silla en la esquina del salón, tratando de ser invisible, tratando de no molestar a nadie con mi presencia. Veía a Patricia consolando a sus hijos, abrazándolos, llorando con ellos. Era como si fuera ella la viuda, no yo. Un compañero de trabajo de Javier se acercó a mí. Ana, ¿verdad? Javier hablaba mucho de ti en la oficina. Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero duró poco. Decía que eras una buena mujer, que lo cuidabas muy bien. Otra vez esa palabra, cuidar, como si hubiera sido su enfermera, no su esposa. Carmen se acercó a mí alrededor de las 6 de la tarde. Ana, hemos estado hablando y creemos que sería mejor que te fueras a casa. Esto está siendo muy duro para todos, especialmente para mamá. Me quedé sin palabras. ¿Me estaba echando del velorio de mi propio esposo? Carmen, yo también estoy sufriendo, logré decir con la voz quebrada. Era mi esposo. Sí, claro, pero nosotros somos su familia real. Tú solo lo conociste estos últimos años. Sus palabras fueron como hielo en mis venas. Me levanté, tomé mi cartera y me dirigí hacia la salida. No podía más. El dolor de perder a Javier se había multiplicado por el desprecio de su familia, pero justo cuando estaba a punto de salir, escuché una voz fuerte y clara. Disculpen, ¿podrían hacer silencio, por favor? Necesito hablar con todos los presentes. Me volví y vi a un hombre mayor, de unos 60 años, con traje oscuro y un portafolio en la mano. Lo reconocí. Era el señor Mendoza, el abogado de Javier. Había venido a casa un par de veces para que Javier firmara algunos documentos, pero nunca habíamos hablado mucho. Mi nombre es Eduardo Mendoza, y fui abogado y amigo personal de Javier durante más de 15 años. Él me pidió específicamente que, en caso de su fallecimiento, leyera su testamento aquí, en su velorio, frente a todos ustedes. El salón se llenó de un silencio tenso. Carmen y sus hermanos intercambiaron miradas nerviosas. Señora Ana, dijo el abogado, mirándome directamente, ¿podría acercarse, por favor? Javier fue muy específico en que usted debía estar presente para esto. Con las piernas temblorosas, me acerqué al centro del salón. Todos los ojos estaban clavados en mí. Patricia tenía el ceño fruncido. Los hijos parecían confundidos y molestos. El señor Mendoza abrió su portafolio y sacó varios documentos. Este testamento fue redactado hace 3 meses y está debidamente notariado y registrado. Javier me pidió que comenzara leyendo una carta personal dirigida a su esposa Ana. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer. Mi querida Ana, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que estos 4 años a tu lado han sido los más felices de mi vida. Sé que mis hijos nunca te trataron como merecías, y sé que yo no fui lo suficientemente valiente para defenderte como debía hacerlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La voz del abogado continuó. Siempre pensé que mantener la paz era más importante que hacer justicia, pero ahora entiendo que mi silencio te lastimó. Tú eras la mejor cosa que me había pasado, y merecías ser tratada como la reina que eras para mí. Carmen se puso de pie bruscamente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué papá escribiría algo así? El señor Mendoza la miró seriamente. Señorita Carmen, por favor, permítame continuar. Su padre quería que todos escucharan esto. Siguió leyendo. Ana, quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo. Tu gentileza, tu paciencia, la forma en que cuidabas nuestro hogar y me cuidabas a mí, todo eso me hacía sentir verdaderamente amado. Lamento no habértelo dicho más seguido. El salón estaba en completo silencio. Incluso los que habían estado susurrando antes ahora escuchaban atentamente. También quiero disculparme por no haber sido más claro con mis hijos sobre lo importante que eras para mí. Pensé que con el tiempo entenderían, pero ahora me doy cuenta de que mi silencio solo alimentó su resentimiento hacia ti. Miguel murmuró algo que no pude escuchar, pero Patricia lo hizo callar con una mirada. El abogado continuó. Espero que después de escuchar este testamento,
Todos entiendan finalmente qué lugar ocupabas en mi corazón y en mi vida. No fuiste solo mi esposa, Ana. Fuiste mi compañera, mi confidente, mi paz después de años de conflicto. No podía parar de llorar. Estas eran las palabras que había necesitado escuchar durante 4 años. El reconocimiento público de nuestro amor que nunca recibí en vida de Javier. Por último, quiero pedirte perdón por todas las veces que te sentiste sola en las reuniones familiares, por todas las veces que mis hijos te hicieron sentir como una intrusa. Tú nunca fuiste una intrusa, Ana. Tú eras mi hogar. El abogado dobló la carta y me miró con compasión. Señora Ana, Javier quería que supiera que estas palabras salían directamente de su corazón. Luego se dirigió al resto de la familia. Ahora procederé a leer las disposiciones del testamento. Carmen, Miguel y Lucía se acercaron, obviamente esperando escuchar sobre su herencia. Patricia también se incorporó, con una expresión de curiosidad mal disimulada. Javier Rodríguez Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo de mis bienes de la siguiente manera. El abogado hizo una pausa y me miró nuevamente. A mi amada esposa, Ana Sofía Martínez de Rodríguez, le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la casa familiar ubicada en la avenida Los Pinos 847, mi vehículo, todas mis cuentas bancarias, inversiones y mi seguro de vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se puso pálida. Miguel abrió la boca sin poder hablar, y Lucía simplemente se sentó pesadamente en una silla. Patricia parecía haberse convertido en estatua. También le dejo mi biblioteca personal, mis herramientas de jardinería y, especialmente, el anillo de mi abuela que está en la caja fuerte del banco, con la esperanza de que algún día pueda dárselo a alguien que la ame tanto como yo la amé a ella. Carmen finalmente encontró su voz. ¿Cómo es posible? ¿No nos deja nada a nosotros? Somos sus hijos. El señor Mendoza levantó la mano para pedir silencio. Por favor, permítanme terminar. Hay más. Continuó leyendo. A mis hijos Carmen, Miguel y Lucía, les dejo mi amor eterno y el conocimiento de que siempre los llevé en mi corazón. Sin embargo, han demostrado durante estos 4 años que no necesitan nada material de mí, ya que tienen sus propias vidas establecidas y nunca mostraron interés en ser parte de la nueva familia que formé con Ana. Lucía comenzó a llorar, pero no de tristeza, sino de rabia. Esto no puede ser legal. Esa mujer lo manipuló. Señorita Lucía, dijo el abogado con firmeza, este testamento es completamente legal y válido. Su padre lo redactó por su propia voluntad, y yo mismo fui testigo de su lucidez y determinación al hacerlo. Siguió leyendo. Espero que mis hijos entiendan que esta decisión no nace del resentimiento, sino del amor hacia la mujer que me devolvió la fe en el matrimonio y la felicidad doméstica. Miguel se levantó bruscamente. Esto es una farsa. Papá jamás habría hecho algo así. Pero el abogado no se inmutó. También dejo instrucciones específicas de que si alguno de mis hijos intenta impugnar este testamento o causarle problemas a Ana, automáticamente perderán cualquier derecho a visitar la tumba o participar en decisiones relacionadas con mi memoria. La tensión en el salón era palpable. Los invitados que habían venido a dar el pésame ahora eran testigos de un drama familiar que nadie había esperado. Muchos comenzaron a retirarse discretamente, incómodos con la situación. Patricia finalmente habló. Ana, esto debe ser un malentendido. Javier siempre fue generoso con sus hijos. Señora Patricia, la interrumpió el abogado. Con todo respeto, usted no tiene ningún derecho legal sobre los bienes de Javier. Él fue muy claro en que solo su esposa actual tiene derecho a heredar. Se dirigió a mí. Señora Ana, ¿tiene alguna pregunta sobre las disposiciones del testamento? Estaba en shock. Durante 4 años me había sentido como una ciudadana de segunda clase en la familia de mi esposo, y ahora descubría que él me había valorado más de lo que jamás imaginé. Yo no sé qué decir, logré murmurar. Su esposo también me pidió que le diera esto, dijo el abogado, entregándome un sobre cerrado. Me pidió que se lo diera después de leer el testamento, en privado. Miré el sobre con mi nombre escrito en la letra familiar de Javier y lo guardé en mi cartera. Carmen se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no de tristeza, sino de rabia pura. ¿Estás contenta? ¿Esto era lo que querías desde el principio? Por primera vez en 4 años, encontré mi voz y mi fuerza. Carmen, yo nunca pedí nada. Durante todo nuestro matrimonio, lo único que quise fue ser aceptada como parte de esta familia. Tu padre tomó sus propias decisiones. ¡Mentira! ¡Tú lo manipulaste!, gritó Lucía. Aprovechaste que era un hombre mayor y solitario. Algo se rompió dentro de mí. Todo el dolor acumulado,
Todas las humillaciones, todos los desprecios de estos años salieron de golpe. ¿Manipularlo? ¿Creen que lo manipulé para que me amara? ¿Creen que fingí 4 años de matrimonio para conseguir su dinero? Mi voz se hizo más fuerte. Nunca les pedí que me quisieran, pero tampoco merecía ser tratada como basura. Yo cuidé a su padre cuando estaba enfermo. Le preparé sus comidas favoritas. Escuché sus historias sobre ustedes 1000 veces. Y siempre, siempre los defendí cuando él se sentía triste porque no lo visitaban. El salón estaba en completo silencio. Todos me miraban, pero por primera vez no me sentí pequeña bajo sus miradas. Mientras ustedes estaban ocupados en sus propias vidas, yo estaba ahí cada noche cuando él no podía dormir porque extrañaba a su familia. Yo lo consolé cuando se preocupaba porque no sabía nada de ustedes durante semanas. Carmen retrocedió un paso. Obviamente no esperaba esta reacción de mi parte. Eso no justifica que... ¿Que qué? La interrumpí. ¿Que su padre haya decidido dejarme todo? Él sabía cuánto lo amaba, no por su dinero, sino por quién era. Y también sabía cómo me trataban ustedes. Miguel trató de intervenir. Ana, nosotros nunca... Sí, sí lo hicieron. Lo corté. Cada visita, cada cena, cada reunión familiar. Me trataban como si fuera invisible, como si no tuviera derecho a estar ahí. Y su padre lo veía todo. El señor Mendoza se aclaró la garganta. Si me permiten, hay una última disposición en el testamento. Todos voltearon a mirarlo. Javier también dejó instrucciones específicas sobre su funeral. Quería ser cremado, y quería que solo su esposa Ana decidiera qué hacer con sus cenizas. Esta fue la gota que derramó el vaso para Carmen. «Ya basta. Esto tiene que ser una broma». Pero el abogado mantuvo su tono profesional. «Todo está debidamente documentado y notariado, señorita Carmen». Su padre fue muy específico en todas sus instrucciones. Patricia, que había permanecido relativamente callada, finalmente explotó. «Ana, tú sabes que esto no está bien. Esos niños son su sangre. Tú solo fuiste su esposa durante 4 años». «Solo fuiste», repetí. «¿Saben qué? Tienen razón. Solo fui su esposa durante 4 años. Pero durante esos 4 años, fui la única persona que lo amó incondicionalmente, sin pedirle nada a cambio, sin juzgarlo por su pasado, sin reprocharle por las decisiones que había tomado. Me dirigí hacia el ataúd donde descansaba Javier. Él sabía que yo lo amaba por quien era, no por lo que tenía, y ahora entiendo que él también me amaba de la misma manera. Toqué suavemente el cristal del ataúd. Gracias, amor mío, por enseñarme cuánto valgo. Cuando me volví hacia la familia, vi algo diferente en sus rostros. Ya no era solo rabia lo que veía, también había confusión, dolor, y tal vez, solo tal vez, un poco de reconocimiento de la verdad en mis palabras. El resto del velorio transcurrió en una tensión incómoda. Los hijos se quedaron, pero ya no me trataron con el mismo desprecio de antes. Era como si las palabras de su padre hubieran roto algo en la dinámica que habíamos mantenido durante años. Algunos de los amigos de Javier se acercaron a darme el pésame antes de irse. «Ana, Javier tenía razón sobre usted», me dijo su mejor amigo, Roberto. Siempre hablaba de lo feliz que era con usted. Nos dijo muchas veces que había encontrado la paz a su lado. Estas palabras me consolaron más de lo que esperaba. Comencé a entender que tal vez Javier había hablado de mí más de lo que pensaba, que tal vez mi amor sí había sido visible para otros, aunque no para su familia. Cuando el velorio terminó, me quedé sola con Javier por última vez. Le susurré al oído: «Gracias por amarme tanto. Lamento que no hayamos tenido más tiempo juntos». Al llegar a casa esa noche, abrí el sobre que me había dado el abogado. Contenía una carta más personal y una llave pequeña. La carta decía: «Mi amada Ana, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste tu voz y tu fuerza. Siempre supe que las tenías. Solo necesitabas la oportunidad de usarlas. Esta llave abre una caja de seguridad en el banco, donde guardé todas las fotos que tomé de ti cuando no te dabas cuenta, cada carta que me escribiste, cada regalo pequeño que me hiciste. Quería que supieras cuánto atesoraba cada momento contigo. Ahora vive, Ana. Vive plenamente, sin pedir permiso a nadie, sin esconderte. Fuiste la mejor parte de mi vida, y quiero que seas la mejor parte de la tuya propia». Lloré hasta quedarme dormida esa noche, pero por primera vez desde su muerte, no eran solo lágrimas de dolor, también eran lágrimas de gratitud, de amor correspondido, de reconocimiento finalmente recibido. Los días siguientes fueron complicados. Los hijos intentaron impugnar el testamento, pero el señor Mendoza había hecho un trabajo impecable. Todo era legal y válido. Carmen me llamó varias veces.
tratando de negociar, ofreciéndome quedarme con una parte menor de la herencia, a cambio de renunciar al resto. Ana, sé razonable, me decía. Nosotros somos sus hijos. Debe haber algo que podamos hacer. Pero por primera vez en mi vida, me mantuve firme. Carmen, tu padre tomó su decisión. Yo la voy a respetar. Miguel fue diferente. Una semana después del funeral, apareció en mi puerta. Ana, ¿podemos hablar? Lo invité a pasar y le preparé café, como había hecho tantas veces cuando venía de visita con su padre. Quiero disculparme, dijo finalmente. Creo que nunca entendí realmente lo que significabas para papá. Sus palabras me sorprendieron. Miguel, no, déjame terminar. Después del velorio estuve pensando mucho. Recordé cosas que papá me había dicho sobre ti, cosas que yo ignoré porque estaba demasiado ocupado sintiéndome celoso. Se veía genuinamente arrepentido. Él me contó una vez que tú lo cuidaste durante una gripe muy fuerte, que no dormiste en 3 días para asegurarte de que estuviera bien. Yo ni siquiera sabía que había estado enfermo. Recordé esa semana. Javier había tenido una gripe terrible, con fiebre muy alta, y yo había estado aterrada de que se complicara. No había dormido, checándolo cada pocas horas, cambiándole las compresas frías, preparándole sopas y tés. Era mi esposo, dije simplemente. Era lo que se hace cuando amas a alguien. Exactamente, dijo Miguel. Y nosotros nunca entendimos eso. Para nosotros, tú eras la mujer que había reemplazado a mamá, la que había cambiado la dinámica familiar. Nunca te vimos como la mujer que amaba a nuestro padre. Sus palabras me llegaron al corazón. Miguel, yo nunca quise reemplazar a nadie. Solo quería amar a tu padre y ser parte de su vida. Lo sé ahora. Y sé que papá tenía razón en su testamento. Tú merecías todo lo que te dio, no solo las cosas materiales, sino el reconocimiento de cuánto significabas para él. Terminamos llorando juntos, compartiendo historias sobre Javier, sanando heridas que habían estado abiertas durante años. Miguel se convirtió en un aliado inesperado, alguien que finalmente entendió la verdad de mi relación con su padre. Carmen y Lucía tardaron más tiempo en procesar todo. Patricia nunca lo hizo, pero con el tiempo, las cosas se fueron acomodando. No éramos una familia perfecta, probablemente nunca lo seríamos, pero al menos ahora había respeto mutuo. 6 meses después de la muerte de Javier, finalmente fui al banco a abrir la caja de seguridad. Lo que encontré allí me quitó el aliento. Cientos de fotos mías que él había tomado sin que yo me diera cuenta. Fotos de mí cocinando, leyendo en el jardín, durmiendo en el sofá, sonriendo mientras regaba las plantas. Cada foto tenía una fecha y una pequeña nota detrás. Ana preparando mi cena favorita. Ana leyendo su libro, tan concentrada y hermosa. Ana durmiendo después de un día difícil en la escuela. También encontré todas las cartas que le había escrito durante nuestro noviazgo, cuidadosamente guardadas y organizadas por fechas. Pequeños regalos que le había hecho, una bufanda que le tejí, un separador de libros que hice en una clase de manualidades, incluso los dibujitos tontos que le hacía en las servilletas durante el desayuno. Pero lo que más me emocionó fue encontrar un diario. En él, Javier había escrito sobre nuestros 4 años juntos desde su perspectiva. Leí páginas y páginas de sus pensamientos más íntimos sobre nuestro amor, sobre cómo yo había transformado su vida, sobre su culpa por no haberme defendido más ante sus hijos. Una entrada en particular me llamó la atención. Ana no sabe cuánto la amo realmente. Es tan humilde, tan sencilla, que creo que piensa que nuestro amor es ordinario. Pero para mí es extraordinario. Después de un matrimonio lleno de gritos y conflictos, encontrar a alguien que me ame en paz es un milagro. Necesito encontrar la manera de decírselo, de que lo sepa no solo por mis acciones, sino por mis palabras. Otra entrada decía: hoy Carmen fue especialmente cruel con Ana durante la cena. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas cuando Carmen insinuó que Ana solo estaba conmigo por mi dinero. No dije nada en el momento, y ahora me odio por mi cobardía. Ana merece que yo la defienda públicamente. Mañana voy a llamar a Eduardo para actualizar mi testamento. Si algo me pasa, quiero que todos sepan cuánto la amo y la valoro. Lloré leyendo cada página. Finalmente entendí que Javier me había amado tanto como yo a él, tal vez más. Su silencio no había sido indiferencia, sino una forma diferente de proteger nuestro amor, y su testamento había sido su manera de darme la voz que yo nunca había encontrado en vida. Al año de su muerte, decidí hacer algo que nunca me había atrevido a hacer. Escribí un libro. Conté nuestra historia, no como una historia de víctima, sino como una historia de amor verdadero, que encontró su forma de trascender incluso la muerte. El libro se tituló
El amor silencioso, y se convirtió en un pequeño éxito local. Carmen me llamó después de leer el libro. Ana, nunca supe que papá te veía de esa manera. Nunca supe que se sentía tan culpable por cómo te tratábamos. Tu padre era un hombre bueno, Carmen. Solo quería que todos fuéramos felices, incluso si eso significaba sacrificar su propia comodidad. ¿Puedes perdonarnos?, me preguntó con la voz quebrada. Ya los perdoné hace mucho tiempo, le dije. Su padre me enseñó que el amor verdadero no guarda rencores. Hoy, 2 años después de la muerte de Javier, puedo decir que encontré mi voz y mi fuerza. Ya no soy la mujer tímida que se escondía en las esquinas durante las reuniones familiares. Soy una mujer que sabe cuánto vale, que entiende que el amor verdadero siempre encuentra una manera de manifestarse, incluso después de la muerte. Mantengo el jardín que Javier tanto amaba, y cada vez que veo florecer sus plantas favoritas, siento su amor rodeándome. No fue solo su testamento lo que cambió mi vida, fue el reconocimiento de que había sido verdaderamente amada, profunda y completamente amada, y que ese amor me había dado la fuerza que necesitaba para defenderme y valorarme a mí misma. El velorio donde pensé que me quedaría sola para siempre se convirtió en el día en que finalmente encontré mi lugar en el mundo. Javier tenía razón. Yo no necesitaba la aprobación de otros para ser valiosa. Ya era valiosa por ser quien era, por amar como amaba, por ser la mujer que él había elegido para compartir sus últimos y mejores años.